Bienvenido a la Iglesia Bautista Getsemaní, un lugar de paz y amor. Gracias por escucharnos. Getsemaní, servimos y amamos. Gracias por venir el día de hoy, hermanos. Gracias por tomar de su tiempo. Gracias por venir a la iglesia. Bueno, vamos a comenzar, hermanos, con el tiempo de la escuela dominical. Y por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 3. Carta a los Hebreos, capítulo 3. Carta a los Hebreos, capítulo 3. En esta tarde, mis hermanos, quiero hablar sobre un tema de advertencia principalmente. Tiene que ver con la advertencia al peligro, de tener cuidado, tener cuidado principalmente de no caer en este tipo de errores, en este tipo de engaños. Y la vida cristiana es como un faro majestuoso, firme, grande, que de una u otra manera sabemos que los faros ayudan a poder guiar a los barcos para no poder chocar con las cordilleras, para no chocar con las piedras. Y por lo regular hay un faro en cada lugar en donde hay piedras. Y cuando el barco ve ese faro, los barcos saben que, bájale un poquito por favor, los barcos saben que necesitan moverse para otro lado un poco más deprisa para poder evitar ser hundidos por causa del golpe o por causa del peligro. Entonces, la vida cristiana es como un faro. Un faro sirve para poder guiar a los barcos en las tormentas más oscuras, que durante años, de una u otra manera, los navegantes han visto a los faros como un símbolo de esperanza y también un símbolo de seguridad. Pero, ¿qué pasaría si por alguna razón la luz de ese faro poco a poco se va desvaneciendo? Poco a poco esa luz va menguando, poco a poco esa luz va desapareciendo. Lamentablemente, después de un tiempo, aunque esa luz se perciba, y de una u otra manera la luz va desvaneciéndose poco a poco, después de un tiempo los barcos quedan a la deriva. Los barcos ya no saben para dónde ir porque no ven ese faro, ese faro, por causa de que esa luz simplemente dejó de funcionar. Ahora, ¿por qué decimos que la vida cristiana es como un faro? Porque la vida cristiana, mis hermanos, es la vida que cobra sentido, que es el evangelio que cobra sentido con la vida práctica, que de una u otra manera la vida práctica nos ayuda a poder reflejar a Jesucristo y para que más personas se acerquen a Jesucristo. Nuestra fe es como un faro ante la gente, una luz que nos guía a través de las tormentas de la vida, una luz que nos ayuda a mantenernos a salvos de los peligros espirituales y que ayuda a las personas a mantenerse en la línea respecto al camino de Dios. Sin embargo, tristemente, al igual que una luz de un faro, cuando comienza a desvanecerse, deja de percibirse ante los demás y los demás caen en peligro. Así tristemente la vida cristiana, mi querido hermano, cuando va desvaneciendo, cuando va menguando la práctica, la vida cristiana, el sentido, el amor, simplemente vamos cayendo a la deriva y vamos inclinando a otros también a perderse y a extinguirse por completo si no lo cuidamos. Ahora, en esta tarde, mi hermano, quiero hablarte sobre algo que nadie está exento de pasar. Nadie. Y vamos a hablar acerca de la apostasía. Hoy en día la apostasía está entrando en el corazón y en la mente de los creyentes. Hoy en día la apostasía está tomando parte en los hijos de Dios por simplemente no cuidar o no tener parámetros que le ayudan a mantenerse en la verdad. Ahora, ¿qué es la apostasía? La palabra apostasía viene de dos palabras, una que es apo y otra que es éstasis, que la palabra apo significa caer o alejarse y éstasis en el sentido griego tiene que ver con rebelión. En otras palabras, la apoéstasis es aplicada o era aplicada en los tiempos bíblicos a soldados que se rebelaban con la nación, soldados que se rebelaban con el pueblo
Y estos soldados comenzaban a formar otro grupo de personas para hacer un golpe de estado, porque habían dejado de creer en la patria o habían dejado de creer en la política, y ellos comenzaban a poner sus propias leyes y engañaban a otras personas para poder estar en contra de la nación. Esto significa la palabra apostasía, alejarse de o rebelarse de. En otras palabras, en un punto bíblico y aplicado a un sentido bíblico, la apostasía es el acto de rechazar la fe o las doctrinas profesadas o creídas, apartándose para adoptar otras. En otras palabras, la apostasía significa alejarse de la verdad, y esto aplica a creyentes que conocieron la verdad, pero dudaron, malinterpretaron, cuestionaron la verdad y se alejaron de la verdad por seguir sus razonamientos. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Romanos cómo la gente se envanece en sus razonamientos. La gente se envanece en su pensamiento y en decir yo creo, yo sé, yo pienso, yo digo, yo argumento. Los demás están equivocados, yo solo tengo la razón. Y dice la Biblia que Dios los entrega a pasiones vergonzosas y simplemente los entrega a un punto en donde ya no tienen vuelta atrás. ¿Por qué? Porque se han alejado de la verdad. Algo que nosotros debemos saber, mis queridos hermanos, es de que la verdad no es aquella que dice un hombre. La verdad de Dios no es aquella que menciona a una persona. La verdad de Dios la encontramos a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. En el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 15, la palabra de Dios dice lo siguiente: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. La palabra de Dios nos habla acerca de la verdad. La verdad que es la palabra de Dios. La Biblia es aquel libro inspirado por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, que nos ayuda de una o de otra manera a mantenernos en conocimiento de Dios. Un cristiano que deja de escudriñar la Biblia, un cristiano que deja de meditar en la palabra de Dios, que deja de deleitarse en la palabra de Dios y que deja de nutrirse de la palabra de Dios, comienza a caer en sus razonamientos, comienza a supuestamente descubrir el hilo negro de las cosas, comienza a decir es que yo entiendo esto y por esa razón yo hago esto porque no estoy de acuerdo con lo que otros hacen porque yo pienso. Mira, hermanos, ese tipo de creyentes simplemente se alejan de Dios y caen en la apostasía. Lamentablemente una persona apóstata es una persona que es por así decirlo, un estorbo a la obra de Dios. Es un obstáculo a la obra de Dios. Porque una persona apóstata argumenta sus puntos, sus razonamientos, pero no cree al 100% en lo que la palabra de Dios dice, porque su mayor defensa o su mayor creencia o su mayor credo es lo que piensa y cómo lo piensa, que en vez de lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, en estos tiempos encontramos a creyentes que lamentablemente se envanecieron en sus razonamientos y se desviaron completamente de la verdad de Dios, que es la palabra de Dios. Y sin embargo, siempre debemos de tener presentes algo, que tal vez el día de hoy son ellos, pero el día de mañana podemos ser nosotros. El día de mañana, si no tenemos cuidado, si no leemos la Biblia, si no estamos en comunión con Dios, si no estamos en un constante autoanálisis de nuestra fe, podemos desviarnos de la verdad. Y gracias a Dios, mi hermano, Dios no vino a salvar religiones. Gracias a Dios, Dios no vino a salvar iglesias. Dios no vino a salvar denominaciones. Dios vino a salvar a todo aquel que cree en Él y lo recibe en su corazón. Sin embargo, una persona que se aleja de la verdad comienza a poner sus razonamientos. Comienza a decir, ¿cómo así de fácil? O ¿cómo así de esto? ¿Cómo así del otro? Y comienza a agregar de ingredientes a la receta que ya fue hecha por Dios. ¿Cuál es la receta que ya fue hecha por Dios? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que ha dado o que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree, que dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. La receta de salvación de Dios es de que todo aquel que cree en el Hijo, todo aquel que confía en Jesús, todo aquel que declara a Jesús como el Señor de su vida, es salvo. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Sin embargo, hermanos, hoy en día es muy común
que los creyentes se alejen de la verdad. Hoy en día es muy común que los creyentes que estuvieron en la verdad, que tienen la Biblia en su poder, que tienen acceso a escudriñar la palabra de Dios, ya no lo hagan por envanecerse en sus razonamientos. Vamos a, por favor, Hebreos capítulo 3, versículo 12, el versículo que leímos hace un momento. Bueno, que les mencioné hace un momento. Hebreos 3, 12, dice la Biblia lo siguiente: mirad, hermanos, que no haya mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Antes exhortándoos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Notemos, mis hermanos, que algo que la palabra de Dios resalta, habla acerca de hermanos. Mirad tiene que ver con algo imperativo, con algo de cuidado, de extremo, de algo inmediato, de tener cuidado sobre algo, de advertencia. Hermanos tiene que ver con alguien que ya conoce la palabra, ya conoce la verdad. Pero después dice que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. La incredulidad comienza cuando nosotros comenzamos a querer saber más de lo que la Biblia dice. Y hoy en día hay muchas corrientes doctrinales que comienzan a alejar de una u otra persona, de una u otra manera a la persona de Dios. Comienzan a poner sus razonamientos. Y mira, vamos a ver el contexto. En el contexto del libro de Hebreos, encontramos cómo esta carta fue dirigida a los cristianos hebreos, a los hermanos hebreos, que probablemente aquellos que vivían en la región de Palestina o estaban en la dispersión por causa de la persecución. Esos creyentes estaban bajo presión por causa de la persecución de regresar al judaísmo o de negar su fe. Encontramos cómo esos creyentes estaban entre la espada y la pared de decir, ok, si sigo a Cristo me matan, y si me regreso para acá, pues tal vez voy a negar a mi Salvador. ¿Qué hago? Ellos estaban de una u otra manera confundidos. Muchos se salían de Dios, muchos se alejaban de Dios, muchos comenzaban a alejarse de la verdad. Por esa razón, aquí encontramos el autor de Hebreos, cómo escribe esta carta y comienza a hablar y enseñar específicamente sobre mantenerse firme, de no tener un corazón incrédulo, de reconocer constantemente la superioridad de Cristo. Hermanos, algo que nosotros debemos de tener cuidado es sobre qué es lo que estamos pensando y qué es lo que estamos escuchando. Pero mira, como toda enfermedad tiene síntomas, antes de saber que teníamos COVID, sabíamos los síntomas del COVID. Sabíamos que el COVID, primero, uno de los síntomas del COVID era el no tener sabor de nada. También sabemos que otro de los síntomas del COVID era del dolor de espalda. Sabemos que era la falta de respiración. Y todos esos síntomas podíamos determinar si una persona tenía COVID o no tenía COVID. Hasta los guardias de seguridad de los hospitales ya decían, tú tienes COVID, tú no. Y ya, hasta ellos recetaban el COVID. Porque las señales eran obvias para una persona que tenía COVID-19. Así, hermanos, una persona, un creyente que está a punto de caer en la apostasía o que ya está en la apostasía y está alejándose de la verdad, alejándose de Dios, tiene síntomas. Hoy en día, el día de hoy, hermano, vamos a explorar señales de advertencia que pueden identificar que nuestra fe podría estar en peligro y cómo podemos evitar que nuestra fe se apague por completo. ¿Ha conocido a creyentes que en su momento estuvieron bien power y bien animados, bien contentos, y después cambiaron y ahora están todos frustrados y decepcionados de la vida y amargados de sí mismos hasta de sí mismos? Hermanos, esas personas que se han alejado de la verdad. Pero ahora, todos nosotros podemos estar igual. Todos nosotros podemos estar en esa posición. Vamos a ver algunos puntos bíblicos y algunos versículos bíblicos que nos van a ayudar a poder identificar los síntomas de un creyente que cae en la apostasía. Ahora, usted dice, pastor, yo caí en la apostasía, yo ya me alejé de la verdad, yo ya me alejé de Dios. Ahora, cuando recordemos, la verdad es Dios. ¿Sí me explico? No es la iglesia, la verdad es Dios.
Cuando yo me alejo de la Biblia, obviamente yo me comienzo a alejar de otras cosas, pero cuando yo me alejo de la Biblia, comienzo a hacer todo lo contrario a lo que la Biblia dice. Y eso se llama apostasía, es alejarse de la verdad. ¿Sí me explico? Ahora, una persona que cae en la apostasía no pierde su salvación, no es de que, ¿sabes qué? Pues ya no eres hijo de Dios. No, sigue siendo hijo de Dios, pero está en rebeldía con Dios. Por consecuencia, este tipo de personas les va mal. Por consecuencia, este tipo de personas en disciplina de Dios hacia ellos, por alejarse de lo correcto, simplemente comienza a tratar con ellos hasta que ellos se dan cuenta de que estuvieron mal y necesitan reconocer y regresar a los caminos de Dios. Por lo regular, algunos reconocen, la mayoría no lo hace, se mantienen sus razonamientos por causa del orgullo. Pero hermanos, hay un dicho que dice que es mejor prevenir que lamentar. Por esa razón vamos a ver el día de hoy rápidamente algunos síntomas, hay muchos más, pero algunos síntomas que nos hacen que nosotros podamos caer en la apostasía o que ya estemos dentro de la apostasía. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. En Apocalipsis 2:4 encontramos una iglesia que se alejó de la verdad. Esta iglesia comenzaba a hacer cosas, comenzaba a servir a Dios, pero sin el ingrediente principal de todo servicio y de todo lo que tiene que ver respecto a estar cerca de Dios. Dice la Biblia, pero Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que ¿qué? Mira, todo comienza cuando el amor y la fe en Dios comienza a desvanecerse. Cuando comenzamos a enfriarnos. Cuando ese deseo, cuando ese anhelo comienza a menguar. La palabra de Dios dice también en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 11, dice la Biblia, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo he estado en iglesias donde antes eran iglesias contentas, iglesias alegres, iglesias que se gozaban en el Señor, y después cayeron en otra doctrina, cayeron en otra enseñanza. Y hoy en día, hermanos, en ese tipo de lugares está más frío que un panteón donde tú vas, o al Oxxo cuando entras en la noche. Está frío, no se siente el gozo de Dios. ¿Por qué? Porque han adoptado una enseñanza que va en contra de la verdad. Han caído en la apostasía. Mira, cuando una persona, mi hermano, escucha bien, cuando una persona está cerca de Dios, nutriéndose en Dios, siempre glorificando el nombre de Dios, siempre haciendo algo con amor para Dios, esa persona siempre está contento, siempre está gozoso. Dice la Biblia que los frutos del Espíritu es amor, ¿qué más? Gozo. Y paz, paciencia, benignidad y muchos otros frutos. Pero el principal, hermanos, es el gozo. Una persona que está alimentándose en Dios y está cerca de la verdad va a estar contenta. Pero cuando la persona se aleja de la verdad, se enfría. Mira, hermanos, uno de los primeros síntomas de la apostasía es el enfriamiento gradual, o es el enfriamiento, ¿cómo puedo decirlo? Es el enfriamiento gradual del amor por Dios en su palabra. O sea, es el enfriamiento progresivo, o sea, constante del amor de Dios o del amor por Dios y la palabra de Dios. Cuando tú pierdes el amor, podrás seguir viniendo a la iglesia. Cuando usted pierde el amor, podrá seguir haciendo lo que hace en su ministerio. Cuando usted pierde el amor, podrá seguir involucrándote, dando una sonrisa a los demás, pero ya no disfrutas, ya no estás contento. La vida cristiana es estar contento, porque sabemos que Dios está de nuestro lado. Pero cuando una persona pierde lo más importante en el servicio a Dios, que es el amor, lamentablemente comenzamos a ver las cosas de diferente manera, comenzamos a amargarnos, comenzamos a criticar, comenzamos a juzgar y peor aún, comenzamos a sentirnos mejores y superiores que los demás. Comenzamos a tener palabras como que, oye, tienes que, porque yo sí lo hago. Tienes que hacer esto, a ti no te gusta tal cosa. Y comenzamos a ponernos en una posición superior. Y eso pasa cuando
no disfrutas. Mira, cuando una persona disfruta lo que hace, no le importa que alguien más lo haga, ¿sí? Cuando yo tengo una comida favorita, que cuando yo como esa comida favorita, a mí no me importa si los demás se la comen o no, yo me la acabo. Porque lo disfruto, porque me encanta. Entonces, una persona que cae en la apostasía comienza a menguar en su corazón, comienza a perder el gozo de su salvación, comienza a perder el ánimo, comienza a ser frío, comienza a ser negativo, comienza a ser amargado, comienza a hacer todo lo contrario a lo que la palabra de Dios nos dice. Hermano, ¿cómo debería ser un cristiano? Alguien que me diga, ¿cómo debería ser un cristiano? ¿Cómo debería estar un cristiano? ¿Cómo debería estar? Contento, gozoso, seguro de saber que Dios está con nosotros. Pero cuando caemos en la apostasía, todo se vuelve insípido. ¿Han comido alguna vez comida insípida? ¿Verdad que sí? Sabe feo. Cuando una persona pierde el amor, no le gusta nada. Hermano, vamos a hacer esta actividad. Ay, ¿para qué? Y comenzamos a poner trabas, comenzamos a poner temas allí que impiden que hagamos aquello. ¿Por qué? Porque ya no disfrutamos. Es como una fogata que comienza a apagarse lentamente. Al principio todavía hay calor en la fogata, pues se está apagando lentamente, hay calor en la fogata, pero conforme al tiempo las llamas se debilitan, las brasas se enfrían y la fogata ya no sirve. Así es en la vida cristiana. Cuando el amor por Dios falta, disminuye gradualmente, si no lo alimentamos, y lamentablemente después de ser cristianos activos, cristianos contentos, cristianos gozosos para hacer algo para Dios, siempre animados, siempre siendo los primeros, comenzamos a ser obstáculo a la obra de Dios, porque hemos perdido el primer amor. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Ahora, ¿cómo se pierde el primer amor? Bueno, es simple. El primer amor se pierde cuando dejamos de servir con el corazón. Una vez alguien me preguntó, oye, ¿cuándo yo tengo que dejar de hacer algo? Es una pregunta difícil en donde llegué, de acuerdo a la Biblia, a la conclusión que dice que todo lo que hagáis, hacerlo de corazón para el Señor y no para los hombres. Por lo tanto, yo le dije a esta persona, mira, yo creo que el momento cuando alguien tal vez puede dejar de hacer algo es cuando ya pierde el sentido de hacerlo, cuando ya pierde el gozo de hacerlo, pero no es que lo deje para ya nunca más regresar a lo que estaba haciendo, sino que lo deje un momento para sentarse y meditar de por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué venimos a la iglesia? No venimos a la iglesia para vernos nuestras hermosas caras. No venimos a la iglesia para calmar. Se supone que no deberíamos venir a la iglesia para calmar nuestra conciencia. Se supone que no deberíamos servir a Dios para aparentar a los demás. Se supone que tenemos que hacerlo por amor. Pero cuando yo pierdo eso del amor, yo tengo que sentarme y preguntarme, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué comencé a hacerlo antes? ¿Por qué comencé a servir a Dios de esta manera? ¿Por qué? ¿Y qué fue lo que me llevó de una o de otra manera a alejarme de esto? Mira, hay un dicho que, bueno, no hay un dicho, la Biblia dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, ¿qué? Hay otro dicho común que dice, el que anda con lobos, aullar se enseña. Hay otro dicho que también es similar a este que dice, júntate con 4 necios y el quinto serás tú. Júntate con 4 sabios y el quinto serás tú. Hermano, júntate con 4 amargados y frustrados de la vida y hasta pues sí mismos, y el quinto serás tú. ¿Cómo se pierde el amor en la vida cristiana? Cuando comienzo a compartir diálogos con aquellos que ya están más fríos que los pies de la Llorona. ¿Se me explico? Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Autoanalizarnos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Siempre preguntarme, ¿amo a Dios verdaderamente? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por Dios? También vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 25. Ya vimos, el primer síntoma es cuando comenzamos a perder nuestro primer amor, comenzamos a perder el gozo, comenzamos a perder como que ese anhelo, esa motivación. Número 2, en Hebreos 10, 25, la Biblia de Dios, la palabra de Dios dice lo siguiente. ¿Ya lo tienen? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más
cuando veáis que aquel día se acercan. Mira, hay algo que todos nos gusta y es la falta de disciplina. La falta de disciplina es algo que nos hace que no seamos constantes. Por ejemplo, habemos personas, no sé si a usted le pasa, pero habemos personas que tenemos el mal hábito de comer a cualquier hora. O sea, yo puedo comer desayunar a las 7 de la mañana, como también puedo desayunar a las 11 de la mañana, o incluso en ocasiones, que es su gran mayoría de veces, puedo desayunar hasta las 3 de la tarde, ¿sí? Por cuestión de trabajo. Entonces, tenemos ese mal hábito, no tenemos un horario fijo. Sin embargo, una disciplina es algo que no nos gusta a la mayoría. Habrá gente que sí, pero habemos otros que no, que nos ayuda a mantenernos siempre constantes en algo. Supongamos, si yo me levanto a hacer ejercicio a las 5 de la mañana, mañana va a ser las 5 de la mañana y me voy a levantar, y pasado mañana, aunque me duerma a la 1 de la mañana, también me voy a levantar a las 5 porque tengo disciplina. Un cristiano que pierde el sentido, el amor de Dios, el gozo de su salvación, es un cristiano que no tiene disciplina espiritual. ¿Qué es esta disciplina espiritual? La disciplina espiritual tiene que ver específicamente con congregarse, pero también tiene que ver con con dejar de nutrirse de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué tengo que venir a la iglesia? Si Dios está conmigo y si Dios y yo estamos bien y yo oro en mi casa, yo puedo orar y Dios me escucha, Dios está ahí. Sí, claro que sí. Pero recuerda lo siguiente, que el diablo nunca dice mentiras, simplemente no te dice toda la verdad. Una persona que está en su casa, supongamos que falta un domingo a la iglesia, que está en su casa, se pone a orar y lo hace, está bien, Dios está allí. Pero la siguiente semana, en ocasiones, por los quehaceres de la casa, ya no lo hacemos el mismo tiempo de la misma manera. Sin embargo, conforme lo vamos dejando de hacer, comenzamos a hacer otras prácticas que van en contra de la palabra de Dios. Ahora, viniendo a la iglesia es como un leño. Cuando usted quiere reforzar una fogata, mete un leño, ¿verdad? Y si usted tiene 2 fogatas y ve que una se está apagando, lo que hace es de que agarra esos leños y los junta todos en uno solo. ¿Para qué? Para mantenerse prendidos. Un carbón en un asador, ¿verdad? Usted lo saca, va a demorar prendido, pero ¿cuál se va a apagar más primero? ¿El montón de carbón o el carbón solito que sacó? ¿Cuál se va a apagar primero? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está solo. Hermanos, es igual. Cuando dejamos de venir a la iglesia, comenzamos a tener prácticas que van en contra de Dios. No es que hay un predicador que me gusta más en internet, sí, pero mira, te voy a decir algo, hermanos. Somos seres humanos y los seres humanos escuchamos lo que nos conviene, ¿sí o no? Somos seres humanos y buscamos los consejos que nos convienen. Es como, por ejemplo, si somos jóvenes y le preguntamos a una persona, oye, ¿qué tengo que hacer con mis papás? Por lo regular esperamos que nos diga lo que nosotros queremos escuchar. Hermanos, lamentablemente hay tantos creyentes que hoy en día están desviándose de la verdad por dejar de asistir a la iglesia, por perder el amor de Dios, por perder el primer amor y por dejarse de nutrir de la palabra de Dios. Un cristiano que se desliza hacia la apostasía a menudo descuida la oración, a menudo descuida la lectura o descuida escudriñar la Biblia. Ahora, fíjate bien, ¿qué es escudriñar la Biblia? Leer la Biblia solamente es agarrar y decir, voy a abrir esto a donde apunta el dedo, acerca de Moab, así ha dicho Jehová, y comenzamos a leer nada más para apurarnos, o incluso habemos creyentes que tenemos una meta, que está bien esta meta, de leer la Biblia toda una semana, pero de leer la Biblia en todo un año, 3 capítulos diarios, y algunos capítulos de aquí, otros de allá, y lo hacemos para terminarla en un año. Está bien, no está mal, pero muchas veces leemos por leer. Y leemos de que, mira este pasaje, y cómo nuestro hermano leyera este versículo de la Biblia, lo bien que le cabe. Comenzamos a usar la Biblia para aplicarla a los demás y no para aplicarnos a nosotros. ¿Sí me explico? Escudriñar la Biblia, mi querido hermano, es estar siempre pendientes en qué es lo que Dios me quiere hablar a mí.
Eso es escudriñar la Biblia. Una persona que cae en la apostasía es religiosa. Y los religiosos lo que hacen es de que solamente leen por leer y leen para juzgar a los demás. Porque dicen es que yo sí leo la Biblia y yo conozco la Biblia y yo sé de la Biblia. Pero la realidad es de que no tienen lo principal, que es el amor. Recuerda esto, hermanos. La letra mata, pero el amor vivifica. Ana no está hablando de que tenemos que ser faltos de conocedores o ignorantes en la Biblia. Tenemos que leer la Biblia, escudriñar la Biblia, reconocer qué es lo que Dios me quiere hablar. Pero sin amor, hermanos, no tiene ningún sentido. ¿Sí me explico? Cuando perdemos el amor, comenzamos a leer y aprender la Biblia no para edificarnos, sino para condenar y juzgar a los demás. Cuando una persona no se alimenta, se vuelve agresiva, ¿sí o no? ¿Cuántos son de los que no comen y están con ganas de darse un tiro con alguien? ¿Les ha pasado? Y no, es que ¿qué tiene? Tiene hambre, por eso está así, que mírame y no me toques. Bueno, una persona cuando no come se vuelve agresiva. Así es cuando no escudriñamos la Biblia y no nos alimentamos espiritualmente. ¿Cómo nos volvemos? Agresivos espirituales. ¿Qué es un agresivo espiritual? Un agresivo espiritual es aquel que pone cargas más grandes en otro de lo que él mismo puede llevar. ¿Sí me explico? Es como decirle, hey, tienes que leer la Biblia 8 horas diarias, tienes que orar 5 horas diarias, tienes que velar otras 4 horas, tienes que ir a testificar otras 10 horas, o sea, te junta todo el día y tú dices, bueno, ¿y después qué hago? ¿A qué hora como? Pero esta persona, tú le preguntas, oye, ¿tú lo haces? No, es que yo no puedo, la pierna, o no, yo no puedo. Comienza a poner excusas, porque una persona, hermano, religiosa, y que está cayendo en la apostasía, es agresivo espiritual, o sea, pone cargas a los demás que ellos mismos no pueden llevar. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos, a la gente? Les dice, mira, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque son una bola de sepulcros blanqueados que nomás hablan y hablan, y ponen cargas a los demás que ellos ni con un dedo, ¿qué dice? Pueden llevar. ¿Sí me explico? Hermanos, no podemos poner cargas en los demás si nosotros no lo estamos haciendo. Y si tú lo estás haciendo, qué bendición. Anima a otros a hacerlo, pero con amor. No es lo mismo, hablábamos esta semana con alguien y decía, no es lo mismo decir supongamos, tienes que venir a la iglesia, a decir, vente, vamos a la iglesia, paso por ti, vamos a la iglesia. No es lo mismo. ¿Sí me explico? ¿Es igual o no es igual? Tal vez es el mismo mensaje, pero de diferente manera. Una cosa es decir tú y condenar a la persona, y otra cosa es involucrarte, decir, vamos, lo hacemos. Entonces, pastor, ¿cómo yo sé si estoy cayendo en la apostasía? Cuando te vuelves un juzgón y criticón. Cuando comienzas a exigir de los demás lo que tú mismo no haces. Cuando una persona no se alimenta, se vuelve agresiva. Y cuando los agresivos espiritualmente ponen cargas a los demás que ellos mismos no pueden llevar. ¿Por qué? Porque esas personas ya no tienen el deseo de que Dios les hable. Ellos dicen, no, hombre, yo ya estoy para enseñar, no para ser enseñado. No, es que no, el pastor está loco, no, él no sabe, yo descubrí tal cosa. Mira, hermano, no hay nada que no haya sido descubierto debajo del sol. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Por lo regular, las personas que caen en la apostasía suelen descubrir el hilo negro y darse cuenta de la verdad, supuestamente ellos, y terminan alejándose de la verdad. Es por eso tan importante, mi querido hermano, que si vamos a correr, valga la redundancia, la carrera espiritual, la carrera cristiana, debemos nutrirnos espiritualmente. Yo, por ejemplo, yo no le aguanto una carrera a una persona que entrena a diario. Le puedo dar el ancho los primeros 10 metros, pero después él me rebasa y me deja por kilómetros, porque yo no tengo la condición, a vergüenza mía. No tengo la condición de poder correr constantemente porque no he entrenado eso, no me he nutrido para eso. Entonces, un cristiano que deja de nutrirse espiritualmente, pronto pierde la fuerza, pronto pierde la resistencia y de una o de otra manera se debilita su fe y su razonamiento comienza a tener el control. Insisto, no pierde la salvación, pero sí comienza a ser estorbo a la obra de Dios.
¿Sí vamos bien hasta aquí? Ahora, ya vimos, primero, un cristiano, primer síntoma de la apostasía, ¿cuál es el primer síntoma? El enfriamiento espiritual. Ya no se goza, ya todo le fastidia, ya está amargado, como uno le dice, oye, ¿qué hace? No, es el amargado de la iglesia, nah, ya no le digas nada. Ese no va a ir, nunca va a nada. Porque todo es mundano, todo es liberal. La palabra más común de todos es liberal, 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 liberal. ¿Sí? Y ahorita vamos a entrar en ese tema. Pero mira, hermanos, es muy importante nutrirnos espiritualmente, tener el deseo de que Dios nos hable. Salmos 1, 2, dice la Biblia, sino que en la ley de Jehová está en su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahora, el versículo 3 lo conocemos. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que, ¿qué? Y su hoja no cae, y todo lo que hace. O sea que cuando una persona se goza del Señor, está en su primer amor, está echándole ganas, le va bien. ¿Sí me explico? Pero cuando la persona está mal y pierde su amor y es de estorbo a la obra de Dios, comienza a irle mal. Y comienza a irle mal y comienza a irle mal. Entonces ya vimos, primer síntoma es el enfriamiento espiritual. Segundo síntoma, ¿cuál es? ¿Cuál es el segundo síntoma? Son indisciplinados en las cosas espirituales. No oran, porque ¿para qué van a orar si ellos están re bien? Ellos dicen como que no, pues yo como quiera y la llevo, pero tú, ¿no? Son indisciplinados para orar, son indisciplinados para leer la Biblia y son indisciplinados para venir a la iglesia. No sé si tú has notado, hermanos, pero los que más hablan son los que más inconstantes son en estas disciplinas. ¿Se lo han notado? ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, número 3, 2 de Pedro 2:1. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahora, fíjese bien, hay enseñanzas que son lógicas, pero son falsas. Hay enseñanzas que son extraídas de la Biblia, versículos distorsionados, pasajes bíblicos transgiversados y los vuelven una doctrina. Y esas enseñanzas pueden ser atractivas a algo. Entonces, este tipo de enseñanzas suelen alejar a la gente de Dios. La apostasía a menudo comienza con la aceptación gradual de enseñanzas falsas que desvían de la verdad bíblica. Comenzamos a escuchar a otras personas que no tenemos que escuchar. Comenzamos a creer lo que otros dicen y no lo que se nos enseña a través de la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Hoy en día han entrado doctrinas, enseñanzas sacadas de contexto, en donde se quieren casi investigar qué bacterias tenía la mugre que traía en la uña la bestia del Apocalipsis, pero no quieren practicar. ¿Sabes? Cuando una persona comienza a alejarse de la verdad, comienza a clavarse en querer conocer más sin practicar lo que ya aprendió. ¿Sí me explico? Una persona que cae en la apostasía ya no deja ser pastoreado. Y al contrario, busca enseñar e influenciar a alguien. No, el pastor no sabe. Yo leí un libro que decía esto y mira, de verdad tiene mucha lógica. Pastor no sabe. Comienzas a querer influenciar a los demás y ya no eres pastoreado. Mira, por lo regular, los creyentes que buscan consejos con otros pastores y no con su propio pastor que los conoce, siempre obtienen los consejos de acuerdo a su propia versión. Porque en la versión de cada persona, o yo soy el héroe, o soy el inocente, o soy la víctima. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, esto significa que cuando yo me alejo de Dios y comienzo a buscar otro tipo de enseñanza, otro tipo de razonamiento, comienzo a refutar lo que se nos enseña en la Biblia. Ahora, yo los animo a pensar y constantemente yo estoy aquí animándoles a preguntarse del por qué hago lo que hago y esto y lo otro. Pero mi hermano, una cosa es preguntarse ¿por qué vengo a la iglesia?
y otra cosa es decir, no, es que el pastor está mal porque por esto. Cuando no sabes ni qué rollo. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Una persona que cae en la apostasía ya no es pastoreado. Nadie le puede enseñar. Se ofende de cualquier cosa. Le sacas la lengua, ya no viene a la iglesia, porque ya no hay amor, porque ya no hay gozo, porque todo está frío, cuando el frío es él o ella, o somos nosotros. Una persona que cae en la apostasía siempre busca jalar a otros para que caigan también en la apostasía. Y lo hacen principalmente contradiciendo lo que se enseña, porque supuestamente esa persona sabe más. ¿Los ha conocido gente así? ¿Ha conocido gente así? ¿Ha conocido gente que dice, no es que, mira, él no sabe porque no tiene acceso a esto, a este libro casi canonizado por ti? Él no tiene acceso a esto y él no sabe. Mira, y nadie te puede enseñar. Cambiamos de iglesia y nos vamos a otra iglesia y en todos los lugares tenemos problemas porque no podemos ser pastoreados. ¿Qué es una oveja, hermanos? ¿Alguien sabe qué es una oveja? ¿Qué es una oveja? Una oveja es un animalito que necesita ser guiado. Eso es una oveja. Un animalito que no sabe para dónde hacerse y el pastor necesita guiarla al agua fresca, pastos frescos. Por esa razón la Biblia nos enseña, Jesucristo hablando, que dice, vosotros sois mis ovejas. Se supone que nosotros tenemos que ser ovejas. ¿Sabe qué es una cabra? ¿Sabe qué es una cabra? Una cabra es un animalito que también necesita ser pastoreado, pero es bien tarco y rebelde ese animalito, la cabra, y necesitas jalarlo a veces con la riata para modo de llevarlo hasta donde tiene que ir. Eso es la cabra. ¿Sabes qué es un lobo? ¿Qué es un lobo? Alguien que solo destruye. ¿Sí me explico? Alguien que como un perrito que llega con la cara de perro, ¿no? Así como que a comer y después en el primer descuido te tira la mordida. Ese es un lobo. Y tenga mucho cuidado con los lobos, tanto físicos como espirituales. Un cristiano lobo siempre está como que no, sí, necesito, y a la mera hora cuando ya está uno distraído, cualquier persona lo ataca. Un lobo busca a las presas más vulnerables. Y por eso debemos, mi querido hermano, estar siempre buscando aprender la Biblia, escudriñando la palabra de Dios con amor, para que cuando vengan las falsas doctrinas, cuando vengan las falsas enseñanzas que nos desvían de la verdad, podamos distinguirlas inmediatamente. Aléjate de la gente tóxica y de los cristianos tóxicos que te atan cargas que en ellos mismos llevan. Aléjate de ellos. No los hagas caso. Vete, dices, mira, ¿sabes qué? Agradezco mucho lo que me dices. Yo sé lo que voy a hacer. Gracias por enseñarme, pero hasta aquí. ¿Sí me explico? Hermanos, debemos estar conscientes de no caer en este error. Que por querer enseñar a otros, le atamos cargas a los demás que nosotros no podemos llevar. ¿Sí estamos conscientes de eso? Yo no puedo exigirle a alguien que no haga lo que yo hago. Yo no puedo exigirle a otra persona que haga las cosas diferentes a mí. No. Hermano, yo tengo que enseñar primero y demostrar. Mira, Jesucristo es la esencia del Evangelio. ¿Sí? Jesucristo es la esencia del Evangelio. Yo soy aquel que personifica el Evangelio. O sea, Cristo es la esencia, pero la gente no puede ver a Cristo más que lo que la Biblia dice. Pero la gente sí puede ver a Cristo en mí. ¿Sí? Entonces, mi testimonio y mi comportamiento influye mucho para que una persona conozca a Cristo o se aleje de Cristo. Bueno, un apóstata comienza a desviar la atención de la práctica y comienza a poner su propia ideología. Cada uno de nosotros, hermano, debemos hablar de Jesús, tenemos que enseñar de Jesús, tenemos que amar a Jesús, pero mejor aún tenemos que representar a Jesús. Durante mucho tiempo se nos ha enseñado, habla de Cristo, habla de Cristo, habla de Cristo, sí, pero los tiempos van cambiando. Por eso es importante hablar de Cristo, pero también enseñar lo que Cristo ha hecho en mí también. ¿Sí?
enseñar lo que Jesús me ha transformado. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Mira, hoy en día se ha vuelto cada ideología. Una vez alguien me dijo, oye, es que ¿sabías tú que en Proverbios dice que el que gana almas es sabio? Esto no habla sobre ganar almas y predicar. Le dije, sí lo sabía. Él pensó que yo no sabía y que era como que el hilo negro de las cosas. Me decía, ¿sabías tú que la palabra tal significa tal? ¿Sabías tú que la nube que bajaba en el tabernáculo, ¿sabes qué significaba eso? Y yo, no, ¿qué? La gloria de Dios, me decía. Digo, wow. Ahí la Biblia dice, es la gloria de Dios. O sea, no lo descubres. Y yo le dije, ¿sabes tú qué significa amarás a tu prójimo como a ti mismo? No, a ver, ¿qué significa? Que tener que estar dispuesto a ayudar a los demás como te gustaría que a ti te ayudaran. Eso significa amar a tu prójimo como a ti mismo. Se acabó la plática. ¿Sabes por qué? Porque una persona, hermanos, que se basa en el legalismo ya no quiere personificar a Jesucristo. Repito, todos podemos caer ahí. Yo también puedo caer ahí, todos. A veces yo tal vez pueda levantarme y decir, no, pues sabes qué, ahora sí todos vamos a ponernos, por ejemplo, ahora que no está mal, pero todos vamos a ponernos bolsas en los pies porque aquí es santo y nadie puede tocar el piso. O sea, son cosas ilógicas que a veces hacemos doctrinas de hombres. No sé si me explico. ¿Vamos bien hasta aquí? Los veo así con la cara de que no entiendo. ¿Sí vamos bien, hermanos? Deme señales de vida. Ok, ahora, primera de Juan 2:15, ya se nos acabó el tiempo, pero vamos rápido. Por lo regular, cuando pierde el amor, deja de venir a la iglesia, deja de asistir a la iglesia, comienza a escuchar otras doctrinas, comienza a alejarse de Dios. Después de eso, esta persona comienza a amar al mundo. Primera de Juan 2:15 dice la Biblia, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué? No está en él. La apostasía hace que conforme va pasando el tiempo, escucha bien, terminemos haciendo lo mismo que el mundo hace. ¿Sí? Los más espantados y legalistas de la Biblia son los que lamentablemente están más perdidos completamente. Un cristiano que se acerca a la apostasía a menudo desarrolla un amor creciente por las cosas del mundo y una disminución del deseo por las cosas de Dios. Comienza a llamarle la atención el mundo, ¿sí? Justifica su ausencia por el andar y el accionar de los demás. Por ejemplo, dice, no, yo no voy a la iglesia porque todos están mal. Yo no voy a la iglesia porque todos son liberales. Yo no voy a la iglesia porque todos son hipócritas. Y para ser un hipócrita más, mejor no voy. Mejor Dios y yo aquí. Y después pasa el tiempo y hacen cosas que el mundo también hace. Vamos a 2 de Pedro 2:21, por favor. 2 de Pedro 2:21. Dice así: porque mejor les hubiera sido haber no conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la ¿qué? O sea, una persona que conoce la verdad y se aleja de la verdad, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Sí? Hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Venimos a la iglesia no porque seamos santos. Escucha bien, hermanos. Venimos a la iglesia no porque somos santos, no porque nos damos golpes de pecho. No. Venimos a la iglesia porque necesitamos de Dios. Necesito que Dios me ayude. Mira, todos aquí somos santos hasta que nos conocen o nos hacen enojar. ¿Sí o no? Todos somos de que la cara de que no pecamos hasta que nos hacen algo. Todos somos pecadores, todos. No, es que sí, somos pecadores, pero yo no hago lo que él sí, pero pecado es pecado, es lo mismo. Pero vengo a la iglesia no porque yo sea bueno, ¿sí?
vengo a la iglesia porque yo necesito de Dios. Si viniendo a la iglesia hago lo que hago, ahora imagínate si no venimos. ¿Sí estamos bien? Hermanos, tener esto en mente es saber de qué pie cojeamos. Y todos tenemos diferentes batallas. Algunos batallan con la música, otros con las mujeres, otros con los hombres, en caso de ser mujeres. Malo de un hombre que batalla con los hombres, ¿sí o no, Alfredo? ¿Sí? Eso es malo. Los hombres con los hombres. O sea, todos tenemos diferentes batallas. Todos pecamos de manera diferentes. Pero si yo sé que soy, por ejemplo, propenso al alcohol, ¿qué rayos ando haciendo con gente que es inflamable, vaya? Se va a morir y va a explotar al que esté fumando. O sea, hermanos, si yo sé que soy propenso a eso, pues mejor me alejo. Eso es un cristiano que reconoce sus batallas y que decide no lo voy a hacer, porque yo quiero agradar a Dios, no porque sea legalista. Mira, hoy en día se ha metido una terminología que piensa que el ser religioso es hacer las cosas bien. Y mucha gente, como dice que no quiere ser religiosa, pues mejor hace las cosas mal para no ser religioso. Y mira, no sé si te has dado cuenta, pero un cristiano que es hijo de Dios se esfuerza el doble para demostrar que no es religioso. ¿Sí? Por ejemplo, Pedro, cuando estaba negando a Jesucristo, dice la Biblia, no sé si en Mateo o en Lucas, que Pedro empezó a maldecir. Porque la gente decía, mira, tú eres de los discípulos porque tú hablas diferente tú. Oye, o sea, tú eres diferente. Oye, sí es cierto, tú andabas con los discípulos, tú eres aquel del Galileo, tú eres de ellos. Y Pedro dijo, no, yo no soy discípulo, y empezó a decir una salta de cosas, maldiciones, que hoy en día traducimos como groserías. ¿Cuántos se saben groserías aquí? ¿Sí se las saben? Digo que no se las sepan. Sí no las sabemos. Pues como esas. Y como que para que sea más fuerte el asunto y para convencer más que no soy hijo de Dios, comenzó a decir cosas peores todavía, tanto que la gente dijo, no, pues sí. No, pues no, tú no eres de aquellos, porque tú sí dices cosas bien gachas, ¿no? Hermanos, mira, debemos de tener en cuenta que una persona que se aleja de Dios y se aleja de la verdad hace cosas peores que un mundano. ¿Sí estamos bien? Y damos doble vergüenza a Dios y vergüenza ante la gente. Porque la gente dice, mira, y ese que iba a la iglesia, y ese que hablaba tanto, y que aquí, que allá, que la epifanía, y que tanta rollo, mira lo que anda haciendo. ¿Por qué? Porque cae en la apostasía, porque su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Sí me explico? Mira, una plantita que deja de tener el sol, de tener la lluvia, de tener el aire, comienza a marchitarse. Y esta plantita, hermanos, simplemente se ve feo. En vez de decir, mira, oye, esta plantita está bonita, te da vergüenza y la escondes. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado caer en la apostasía, porque comenzamos a ser desobedientes, comenzamos a ser rebeldes. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortándoos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahora, una persona que está en la apostasía, que se aleja de la verdad, comienza a ser desobediente, comienza a llevar la contraria, comienza a buscar de una u otra manera hacer su triste voluntad. Hermanos, recordemos, usted no, ¿cómo puedo decir? Usted cuando viene a la iglesia, no tiene que venir a la iglesia porque el pastor le dice que venga a la iglesia. Usted no tiene que hacer algo nada más porque el pastor le dijo, y si no, pues el pastor va a andar muele ahí para hacerlo. No, usted tiene que venir a la iglesia, o tenemos que venir a la iglesia para agradar a Dios porque queremos obedecer. Pero debemos de recordar que fuimos comprados por precio. Nuestra vida ahora no nos pertenece. ¿A quién le pertenece? A Jesucristo, a Dios. ¿Quién me manda? ¿Quién me manda? ¿Mi esposa? No. ¿Quién? Jesucristo. Dios me manda. Y si Él dice que yo haga algo, ¿qué tengo que hacer? Hacerlo. Así como yo a mi hijo le disciplino cuando no obedece,
Así Dios disciplina a un creyente rebelde que ya se alejó de la verdad y mira, hermanos, le va mal. Porque el plan de Dios es de que regrese a la verdad. Pero hay algo que impide regresar. ¿Sabes qué es? ¿Qué es? Orgullo. ¿Qué es orgullo? Hay un dicho que dice, el hambre me tumba, pero el orgullo me levanta. Tambaleando, pero me levanto. Es el orgullo. El orgullo me impide reconocer plenamente que yo estoy mal. Hermanos, reconocer no es de cobardes, reconocer no es de débiles, reconocer no es de cobardes, reconocer es de valientes y de sabios. Un creyente que cae en apostasía siempre cuestiona sin obedecer. Siempre lleva la contraria, siempre se estorba la obra, siempre busca la manera de atrofiar los planes y de hacer revueltas en las iglesias o en los lugares. ¿Por qué? Porque está desincronizado de la verdad. Entonces, ya para terminar, ¿cómo puedo evitar la apostasía en mi vida y siempre mantenerme en la verdad? Examina tu corazón regularmente para detectar cualquier signo de advertencia. Hermano, todo es medible, todo es perceptible. ¿Cómo se dice? Perceptible. ¿Sí? Ahora también cultiva tu amor por Dios a través de la oración y la lectura y escudriñando la palabra de Dios o la lectura de la Biblia. Número 3, mantenerte fiel a las disciplinas espirituales. Sé disciplinado, ven a la iglesia, lee la Biblia, ora, sé constante. ¿Cómo puedo evitar la apostasía en mi vida? Resiste a la atracción del mundo y busca las cosas de Dios. Va a haber gente que te va a decir, vente, vámonos para acá, en el tiempo bíblico, en el tiempo espiritual, pero hermanos, tú mantente siempre obedeciendo a Dios. Me preguntaron, ¿es malo el fútbol? No, no está mal el fútbol. Es bueno tener deportes. A veces es malo, bueno, no a veces, siempre es malo cuando yo pongo mi deporte por encima de Dios. Eso ya lo hace malo, pero en sí no es malo. Debemos de discernir las falsas doctrinas, aferrándonos a la verdad de la palabra de Dios. Debemos ser obedientes a Dios y a su palabra. Debemos buscar compañerismo con otros creyentes, estar siempre conviviendo con los demás, no ser, ¿cómo se dice?, ermitaños, personas que se aíslan. Debemos buscar consejo de los líderes espirituales. Tenemos que preguntar, oye, yo pienso esto, me siento así, ¿cómo es? ¿Qué piensa? ¿Cree que estoy bien o que estoy mal? Buscar consejo. La apostasía, mis hermanos, es un peligro real, pero no es inevitable. Al reconocer los síntomas y tomar medidas para fortalecer nuestra fe, todos nosotros podemos evitar caer en el engaño del diablo y permanecer firmes en nuestro amor por Dios. ¿Cuáles son los síntomas? Enfriamiento del primer amor, negligencia de las disciplinas espirituales, atracción por las falsas doctrinas, amor por el mundo y desobediencia y rebelión. Esas 5 cositas nomás. Te pregunto, hermano, ¿cómo estamos ahora? Seamos valientes, reconozcamos. Si hay algo que por ahí ya nos está sacando, reconozcamos, es de valientes y decir, Dios, perdóname, ayúdame a mejorar, ayúdame ahora sí a nutrirme de la palabra de Dios. Y vas a ver, hermano, cómo todas las cosas van a cambiar, ¿ok? Vamos a orar.